Aquí hay salseo del bueno. Hoy les traigo una historia real que te hará explotar la cabeza. Imaginen que su mejor amigo o amiga se casa con su ex y encima les pide ser padrino o madrina. What the fuck? ¿Quieren saber cómo termina este triángulo amoroso? Quédense hasta el final y suscríbanse si les encantan los dramas de relaciones complicadas. Gabriel se quedó mirando fijamente la invitación que descansaba sobre la mesa de la cocina. El papel de un blanco inmaculado, la elegante letra cursiva parecía burlarse de él con cada trazo. Su mejor amigo, Lucas, se casaba, y la novia no era otra que Juliana, su Juliana, o al menos la mujer que una vez había sido suya. Pero la verdadera sorpresa, el giro cruel e inesperado de esta historia, era la petición escrita al final de esa formal invitación. ¿Querrías ser mi padrino, Gabriel? La pregunta flotaba en el aire matutino de su cocina moderna y minimalista, tan irónica como la taza de café medio vacía a su lado. ¿Padrino? La palabra resonó en su mente con un eco doloroso. ¿Era esto una broma de mal gusto? ¿Una prueba retorcida de amistad que no estaba seguro de poder superar? Una compleja mezcla de dolor e incredulidad se grabó en sus facciones mientras la suave luz de la mañana iluminaba el exquisito diseño de la invitación, ahora convertida en un objeto de tortura emocional. De repente los recuerdos lo asaltaron, una avalancha de imágenes nítidas y vívidas que lo arrastraron de vuelta a un tiempo que se sentía a la vez cercano y terriblemente lejano. Risas compartidas bajo un cerezo en flor, promesas susurradas al oído en noches estrelladas, sueños ambiciosos que habían tejido juntos, ladrillo a ladrillo, en la intimidad de su relación. Ahora esos sueños rotos, esos planes truncados, se presentaban ante él en forma de una elegante invitación de boda. Un cruel recordatorio tangible de todo lo que había perdido, de todo lo que ya no sería. A su izquierda en la pantalla de su mente veía a Juliana y a él, jóvenes y despreocupados, sus risas resonando en el aire primaveral. A su derecha la imagen de Lucas, su mejor amigo, chocando puños con él después de un partido de baloncesto. La camaradería palpable bajo las luces brillantes del estadio. Un filtro suave y onírico se superponía a estas escenas, tiñéndolas de tonos cálidos y nostálgicos que acentuaban aún más el dolor punzante del presente. Recordó con una claridad escalofriante el día que Juliana había terminado su relación. Estaban en un café con poca luz. La lluvia repiqueteaba melancólicamente sobre la ventana, reflejando la tormenta emocional que se desataba entre ellos. Su explicación entre lágrimas silenciosas que le habían desgarrado el alma hablaba de la necesidad de algo diferente, de un camino que él ya no podía ofrecerle. Le había dolido profundamente, una herida que creyó que con el tiempo cicatrizaría, y en cierta medida lo había aceptado. Había intentado seguir adelante con su vida. Hasta ahora, hasta esta invitación. La imagen de su rostro devastado, contrastando con las lágrimas que recorrían las mejillas de Juliana bajo la tenue luz del café, se grabó nuevamente en su memoria, tan fresca como si hubiera ocurrido ayer. La llamada de Lucas, esa voz familiar que siempre le había ofrecido consuelo y camaradería, ahora se sentía como un golpe bajo, una puñalada inesperada. Pedirle a él, de todas las personas, que fuera el padrino de su boda con su ex, ¿se trataba acaso de una prueba retorcida de su amistad? ¿Una forma cruel de restregarle en la cara lo que había perdido y lo que ahora era de otro? Sentado en el borde de su cama, el teléfono aún pegado a su oreja después de la desconcertante conversación, su rostro reflejaba una mezcla de incredulidad e ira contenida. La tenue luz del horizonte de la ciudad que se filtraba por la ventana solo intensificaba la sensación de aislamiento y agitación interior que lo embargaba. Se imaginó la boda con una nitidez dolorosa, como si ya estuviera allí, un espectador invisible en una obra de teatro cruelmente escrita para él. Juliana, radiante en un vestido blanco inmaculado, la felicidad brillando en sus ojos verdes. Lucas, su mejor amigo, irradiando una alegría plena y despreocupada a su lado. Y él, Gabriel, el espectador silencioso, parado a un lado, conteniendo a duras penas un torrente de emociones contradictorias. Dolor, celos, confusión, quizás incluso un atisbo residual de amor. Se veía a sí mismo aislado y desaturado en medio de la vibrante celebración. Una figura fantasmal en un sueño inquietante, sintiendo profundamente su desplazamiento, su distancia emocional de esa felicidad que una vez había compartido.
Su primer instinto, visceral y casi incontrolable, fue negarse rotundamente, arremeter contra ambos con palabras afiladas y llenas de resentimiento, decirles lo que pensaba de esta situación absurda. Pero en el último momento, algo lo detuvo. ¿Era una señal de lealtad hacia Lucas? ¿Una amistad que se había forjado durante años de aventuras compartidas y apoyo mutuo? ¿O quizás era simplemente una punzante curiosidad, una necesidad masoquista de presenciar este desenlace inevitable? De pie frente al espejo de su habitación, su reflejo devolviéndole una mirada llena de ira e incertidumbre, Gabriel sintió la tensión palpable en su cuerpo, su puño cerrado con fuerza. La invitación de boda yacía arrugada en el suelo, un símbolo tangible de su conflicto interno. Necesitaba hablar con alguien, necesitaba una perspectiva externa que pudiera arrojar algo de luz sobre esta encrucijada emocional. Se confesó con su hermana Elena, su confidente y amiga más cercana, pidiéndole consejo. Elena los conocía bien a los tres, comprendía la intrincada red de sus relaciones pasadas y presentes. Se sentaron juntos en la acogedora sala de estar de ella, la suave luz natural inundando la habitación, creando un ambiente de intimidad y confianza. Elena lo escuchó atentamente, con una expresión cálida y empática, su mano apoyada suavemente en su brazo como un gesto de consuelo silencioso. El aroma suave del té recién hecho flotaba en el aire mientras las estanterías llenas de libros los rodeaban como testigos silenciosos de su conversación. ¿Qué quieres realmente, Gabriel?, le preguntó Elena con una voz suave pero firme, sus ojos fijos en los suyos. ¿Prefieres aferrarte al pasado, dejar que te consuma, o estás listo para seguir adelante aunque duela? La pregunta resonó profundamente en su interior. Aferrarse a los recuerdos, al dolor de la pérdida, se sentía sofocante, como estar atrapado en una caja llena de fantasmas. Pero la alternativa, asistir a esa boda, verlo a ella caminar hacia otro hombre, se sentía como una traición a su propio corazón, una herida autoinfringida. Se imaginó dentro de una caja de cristal, rodeado de fotografías antiguas y recuerdos de su relación con Juliana, el agua turbia subiendo lentamente, ahogándolo bajo el peso de su pasado. Los días se convirtieron en noches largas e insomnes mientras Gabriel luchaba con su decisión. La invitación colocada prominentemente en su escritorio se había convertido en un recordatorio constante, casi malévolo, del evento inminente. Paseaba sin rumbo por su apartamento, la invitación brillando bajo la luz de la lámpara. Se daba vueltas en la cama, el horizonte borroso de la ciudad al atardecer reflejándose en sus ojos cansados. Una paleta de colores desaturados envolvía sus días, una iluminación dramática acentuando la implacable naturaleza de su agitación interior. El tiempo pasando inexorablemente hacia el día fatídico. En sus noches de insomnio, su mente vagaba hacia Juliana. Recordaba su risa contagiosa, una melodía que antes llenaba su vida de alegría. Su apoyo inquebrantable en los momentos difíciles, la forma en que siempre había creído en él, incluso cuando él mismo dudaba. La manera en que, estando a su lado, se sentía invencible, como si juntos pudieran conquistar el mundo. Esos recuerdos felices, ahora teñidos de una tristeza nostálgica, brillaban con colores cálidos y vibrantes en la pantalla de su mente, contrastando cruelmente en la frialdad de su presente. Luego pensaba en Lucas, su mejor amigo desde la infancia, las innumerables aventuras que habían compartido, el vínculo inquebrantable que los unía, las incontables veces que se habían apoyado mutuamente en los altibajos de la vida. Los veía en su mente, jóvenes y llenos de energía, haciendo senderismo en las montañas, riendo a carcajadas mientras jugaban videojuegos hasta altas horas de la noche, ayudándose mutuamente a cargar cajas en sus sucesivas mudanzas. Esas imágenes, llenas de energía dinámica y colores vibrantes, evocaban una profunda sensación de lealtad y afecto, ahora enturbiada por la complejidad de la situación actual. ¿Podría realmente quedarse de brazos cruzados un espectador pasivo y observarlos comenzar una nueva vida juntos, conociendo íntimamente la historia que los tres compartían? ¿Sería capaz de sonreír, de felicitar, de fingir una alegría que no sentía en lo más profundo de su ser? Se imaginó en la ceremonia, en la recepción, los discursos de boda llenos de lugares comunes, los brindis forzados, las sonrisas tensas y los silencios incómodos que inevitablemente surgirían. Todo el evento le parecía una farsa, una obra de teatro en la que él estaba destinado a interpretar un papel doloroso y artificial.
Se veía a sí mismo en medio de una recepción abarrotada, pero todos los invitados llevaban máscaras, sus voces apagadas y distorsionadas, creando una atmósfera tensa e inquietante. Él era el único rostro descubierto, sintiéndose aislado y peligrosamente expuesto. Finalmente, después de días de tortuosa indecisión y noches en vela, Gabriel tomó una decisión. No fue fácil, requirió una honestidad brutal consigo mismo y una valentía que no sabía que poseía, pero en lo más profundo de su corazón sintió que era lo único honesto, lo único genuino que podía hacer. Con una mirada firme, se sentó a su escritorio y comenzó a escribir una carta, las palabras fluyendo de su pluma con una determinación recién descubierta. Luego, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho, tomó el teléfono y llamó a Lucas. Con voz temblorosa pero firme, le contó sus sentimientos, la compleja madeja de emociones que lo atormentaban. No hubo acusaciones, solo una honestidad cruda y vulnerable. Lucas escuchó en silencio al otro lado de la línea, absorbiendo cada una de las palabras de Gabriel. El silencio que siguió a su confesión se prolongó, cargado de emociones no expresadas, de una tensión casi palpable. Pero la respuesta de Lucas fue inesperada, una oleada de comprensión genuina que invadió a Gabriel, seguida de una profunda y liberadora sensación de alivio. Tuvieron una conversación larga y honesta, aclarando malentendidos, compartiendo sus perspectivas y, lo más importante, reconstruyendo su vínculo de amistad sobre una base sólida de verdad y respeto mutuo. Gabriel no podía ser el padrino, lo entendía ahora, pero sí podía ser un amigo, un verdadero amigo para Lucas, y eso se dio cuenta con una claridad sorprendente. Era mucho más importante, mucho más valioso que cualquier papel en una boda, por significativa que pudiera parecer. Observó desde la distancia cómo Juliana y Lucas intercambiaban sus votos, una pequeña y agridulce sonrisa curvando sus labios. Les deseó felicidad, sinceramente en lo más profundo de su corazón. Más tarde en la recepción, Juliana se acercó a él, sus ojos verdes llenos de una gratitud silenciosa. Le dijo que entendía su decisión, que la respetaba profundamente. En ese momento, Gabriel supo que había hecho lo correcto. Comprendió entonces que seguir adelante no significaba borrar el pasado, pretender que nunca había existido. Significaba aceptarlo, integrar esas experiencias en su historia personal y aprender de ellas, permitir que lo moldearan sin definirlo por completo. Salió de esa boda con el corazón mucho más ligero de lo que había llegado, sabiendo que a pesar del dolor inicial, había tomado la decisión correcta. Se sentía listo para el futuro, incierto como pudiera ser, con una nueva sensación de paz interior. Gabriel aprendió esa importante lección, que a veces las decisiones más inesperadas, las que parecen más difíciles en el momento, pueden conducir al mayor crecimiento personal, y que la verdadera amistad, esa que resiste las pruebas de tiempo y las complejidades de la vida, puede superar incluso las pruebas más difíciles y dolorosas. De vuelta en su apartamento, trabajando en un nuevo proyecto que lo llenaba de creatividad e inspiración, sonrió. El futuro, aunque desconocido, se presentaba ahora lleno de posibilidades. ¡Qué movida! ¿Qué harían ustedes en ese papelón? Dejen su opinión en los comentarios. Si les voló la cabeza esta historia, un like para el drama. Y si quieren más enredos amorosos y de amistad, suscríbanse ahora mismo. Gracias por el chisme.